Bueno, tengo una hora, no es mucho tiempo, pero estoy muy contento de este tiempo que tengo y quiero compartirte algo que tengo en mi corazón y que a mí, personalmente, a mí me ha ayudado a mantenerme firme en el ministerio. A mí personalmente me ha ayudado a entender qué es lo que tengo entre manos. A mí me ha ayudado a entender qué es lo que Dios ha puesto en mis manos para hacer lo que Él me ha pedido que haga. Así que quiero empezar leyendo un versículo que se encuentra en 1 de Timoteo 1:12. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo acerca de su propia vida. Quiero hacerlo práctico y quiero hacerte 3 preguntas que me gustaría que en su momento tú anotaras para tenerlas presentes cada vez que tus manos estén puestas en el arado. Esto es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, fiel, poniéndome en el ministerio. El Señor lo tuvo por fiel al apóstol Pablo. Lo consideró digno de confianza, de poner una responsabilidad de su casa en las manos de tal hombre. Dios miró desde el cielo, vio al apóstol Pablo y dijo: puedo confiar en él y puedo poner asuntos de mi casa, asuntos de mi familia en sus manos. Y eso es un obrero de Dios. Y eso somos tú y yo. Gente en la que Dios puede poner asuntos suyos en nuestras manos. Y quiero repetírtelo: asuntos suyos en manos de hombres, en manos de mujeres. Él está mirando y está viendo que tú eres digno de confianza. Es lo que le dice Pablo a Timoteo. Dios me tuvo por fiel, pero es lo que el apóstol Pablo vio también en Timoteo. Y él lo vio como un hombre fiel. Eso nos dice 1 de Corintios 4. Quiero que lo vayamos y lo leamos. Porque el apóstol Pablo buscó también hombres fieles. Dice 1 de Corintios 4: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y dice más adelante en el versículo 17: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. El apóstol Pablo había entendido la elección que había hecho Dios con él. Y ahora estaba aplicando el mismo criterio en aquellos que él iba a poner bajo su cobertura y dado de su mano los iba a lanzar a tomar responsabilidades en la casa de Dios. Y dijo: Timoteo, te envío porque te considero fiel. Y ahora vuelve a aplicar la misma fórmula. Le dice: Timoteo, un día tendrás que buscar a hombres para poner también cosas de Dios en sus manos. Y te aconsejo que los hombres que busques sean hombres fieles. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios eligió a un hombre fiel y ese hombre fiel puso una responsabilidad en un hombre fiel y ese hombre fiel tenía que buscar hombres fieles. Si tú y yo
Escucha bien esto. Si tú y yo estamos hoy aquí, es porque antes de nosotros hubo alguien que entendió que tú y yo éramos fieles para poner asuntos del reino de Dios en nuestras manos. Y yo no quiero deshonrar ese privilegio que me han dado. ¿Y tú? Alguien consideró que yo era fiel para estar hoy aquí, empuñar este micrófono y compartirte su palabra, y no los quiero deshonrar. Alguien consideró que tú eras fiel para llevar ese letrero que pone Ujier, y tú no los quieres deshonrar. Alguien consideró que tú eras fiel para tocar esta guitarra y dirigirnos en alabanza a la presencia de Dios, y tú no los quieres deshonrar, a aquellos que te han considerado fiel. ¿Cuántos están entendiendo? Y ahora quiero hablarte de 3 cosas que tienen que ver con la fidelidad, las cuales te voy a pedir que las anotes, que anotes esas preguntas. Porque quiero que te la hagas de aquí para adelante todas las veces que sea necesario. Y para eso quiero irme a un pasaje que yo quiero aplicar así, y se puede hacer, que se encuentra en Hebreos capítulo 3. Porque Hebreos capítulo 3, aun cuando está hablando de la supremacía de Cristo, está hablando de la fidelidad de aquellos que Dios puso sobre su casa. Hebreos capítulo 3. Dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. ¿Cómo es Jesús? Fiel. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel. ¿Cómo fue Moisés? Fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Se pide del obrero que fue fiel. No importa que hablemos del antiguo pacto de Moisés y de la ley, Moisés fue fiel. No importa que hablemos del nuevo pacto de Jesús y de la gracia, Jesús fue fiel. ¿Qué se requiere de ti y de mí? Fidelidad. Fidelidad. Ser gente dignos de confianza. Dios requiere que se pueda confiar en ti. Anota bien esto. Dios te está pidiendo que alguien pueda confiar en ti. Viví una experiencia muy amarga hace muy poco tiempo. Estamos trabajando en una ciudad que se llama Barbate. Y estamos dando testimonio, estamos ministrando entre 8 y 10 familias. Todavía no tenemos local, pero ya pronto Dios nos va a proveer del local. Y estamos dando testimonio y a un miembro del equipo se le ocurre decirle a una de las familias a las que le estamos testificando: bueno, en mí no confíes, porque yo no soy de quien cumple sus palabras. Y yo digo, yo no lo quiero en mi equipo. Yo no quiero gente así en mi equipo. Yo quiero un equipo que cierre la boca y si la abre, lo que diga, lo cumpla. Porque se requiere de la gente que trabaja para el Señor que sean dignos de confianza. Si no tienes que decir nada, no digas nada. Pero si prometes, cumple. Yo no quiero gente así en mi equipo. Prefiero gente que no abre la boca. Pero si la abres, cumple.
¿Qué se requiere del obrero? Que sea fiel. Obrero que crees y que sabes que has sido llamado a la salvación y también a servir a Dios. Tienes el llamamiento de ser fiel. ¿Quieres saber cuál es tu llamamiento? Fiel donde Dios te ha puesto. Si no eres fiel, entonces eres infiel. Y el que te salvó y te llamó, te está diciendo: no seas infiel, no te enredes, le dice Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:4. No te enredes. ¿Sabes qué es ser infiel? Tú que estás sirviendo al Señor. Ser infiel es enredarse. Dice el apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:4. Oh, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sabe qué es ser infiel? Ser infiel es estar sirviendo al Señor, tomar un área de responsabilidad, decirle a Dios y a los hombres que han confiado en ti: aquí estoy, y por detrás vivir enredado con situaciones de la vida que no agradan a Dios. Es querer tener puesta una mano en el arado y tener puesta otra mano en las cosas del mundo. Y Dios está diciendo a Timoteo por medio de Pablo: no te enredes, Timoteo. Si me sirves, me sirves. Así que, hermano, no te enredes. Si estás sirviendo al Señor, quita tus manos de asuntos que no le agradan a Dios. Inmediatamente. No tengas miedo, no vas a salir perdiendo, vas a salir ganando. No te enredes. Porque si te enredas, no estás agradando a Dios, no estás siendo fiel. ¿Sabes cómo estás siendo? Infiel. Y sobre todo, no te enredes con el pecado. Como dice el versículo 5. Si corres, corre legítimamente. No está bien el doping espiritual. Hermano, no está bien el doping en el deporte. Porque cuando un deportista usa doping para ganar una carrera y eso se descubre, todos los que nos gusta el deporte decimos: ¡oh! Pero cuando tú eres un obrero y tienes tus manos puestas en las cosas santas y te estás enredando con el pecado, los que estamos a tu lado estamos diciendo: ¡oh! ¿Por qué? Porque lo que se requiere de ti y de mí es fidelidad. No te enredes. Tu ejemplo de comunión con el Padre y de servicio es Jesús. Y yo quiero que tú mires a Jesús. Mírate en Él. Mírate en Él como en un espejo. Y la próxima vez que vayas a decir algo o a hacer algo, pregúntate: ¿esto lo haría Jesús? Creo que ya se habló un poquito en esta mañana de eso. Se decía: vas a decir algo, si puedes decirlo en el nombre de Jesús, hazlo. Si no lo puedes decir, no lo hagas. Yo te digo, apúntate eso que se nos ministró esta mañana y se nos vuelve a ministrar en esta tarde. Cuando estás viviendo como siervo de Dios y vas a abrir tu boca, o vas a hacer algo con tus manos, o vas a dar un paso, pregúntate: ¿esto lo haría Jesús? Pregúntate: ¿esto lo haría Jesús? Porque si eso no lo haría o no lo diría Jesús, tampoco tú lo tienes que hacer o decir, porque Él es tu ejemplo de fidelidad. Hazte esa pregunta. No te enredes. Si quieres no enredarte, hazte esa pregunta. ¿Esto lo diría Jesús? ¿Esto lo haría Jesús? No te enredes.
Dice el versículo 4, y vamos avanzando que se nos va el tiempo. El que hizo todas las cosas es Dios. Obrero que crees y que sabes que Dios te llamó a servirle, tienes que aprender que todo es de Dios. Tu vida es de Dios. El llamamiento que hay sobre tu vida es de Dios, no es tu ministerio, es el servicio que Dios ha puesto sobre tu vida para que tú lo hagas. La tarea que Dios te ha dado para hacer no es tuya, es de Dios. Y escucha bien esto, y la gente con la que estás trabajando no son tuyos, son de Dios. Dicen los versículos que hemos leído que toda la casa en la que sirvió Moisés y toda la casa para la que sirvió fielmente Jesús, toda la casa de quién era, de Dios. Tu llamamiento es de Dios. La tarea que está en tus manos es de Dios. Y si tienes la enorme responsabilidad de trabajar con gente, no se te olvide nunca, esa gente no son tuyos, son de Dios. La casa con la que trabajas, es decir, la gente con la que Dios te ha dado el privilegio de trabajar, son de Dios. Nada es tuyo. Tú eres un mayordomo. Así que primero te dije que apuntara que no te enredes. Ahora te digo que te apuntes, nada es tuyo. Tú que eres un obrero fiel, apúntate ahora, nada es mío. Mi tarea es de Dios. El llamamiento es de Dios. Yo mismo soy de Dios. Que cuando el Señor te llame para rendir cuentas, te encuentre haciendo tu tarea como debes de hacerla a su debido tiempo, como nos dice Mateo capítulo 24. Aquí también tu ejemplo es Jesús. Considera que Él está siempre presente cuando tú le estás sirviendo. Y de la misma manera que para no enredarte tenías que preguntarte si eso lo haría Él, ahora, para entender que nada es tuyo, pregúntate cuando estés sirviendo al Señor, ¿esta casa no es mía? ¿Es buena esta decisión para esta casa? ¿Esta gente no es mía? ¿Es bueno lo que yo estoy haciendo para esta gente? ¿Es bueno lo que yo estoy haciendo para esta gente? Porque si lo que tú estás a punto de hablar, lo que tú estás a punto de hacer, no es bueno para la gente a la que le estás sirviendo, no lo hagas. Porque esa gente no es tuya. Si el trato que le va a dar a la gente a la que estás sirviendo no es un buen trato, no se lo des. Porque entonces no estarás siendo fiel sobre la casa de Dios. Porque entonces no estarás siendo fiel sobre las cosas que Dios ha puesto en tus manos. Porque la gente con la que estás sirviendo no es tuya, es de Dios. Y si le estás dando un trato que no es agradable a Dios, no se lo dé. Porque no estás siendo fiel en donde Dios te ha puesto. Si no estás haciendo las cosas bien, no las hagas. Hermano, si se te dio una tarea para hacerla y la estás dejando para mañana, no hagas eso. Porque no estás siendo fiel. Si se ha puesto una tarea en tus manos y estás diciendo, bueno, no importa cómo se termine, ¿qué más da? No la hagas. Porque Dios está esperando que hagas esa tarea con excelencia. Si te han mandado pintar la iglesia y no sabes pintar, di, yo no sé pintar. Y si sabes pintar, píntala lo mejor que puedas. No digas, bueno, ya está bien. Si total, aquí nada más que venimos una vez a la semana en domingo, no lo hagas. Recuerda, Jesús está ahí contigo pintando. Esa decisión que vas a tomar, ¿le agradaría a Jesús? ¿Es buena para la casa donde estás sirviendo? Si no lo es, no lo hagas. A mí me crean muchos problemas este tipo de obreros. Obreros en los que confío. Le doy una tarea para hacer. Y pasa el tiempo. Y veo que la tarea no se hace. Y oro y le digo, Señor, ¿qué le pasa? Y pasa el tiempo y la tarea no se hace. Y me voy y le digo, hermano, ¿y la tarea que te dimos para hacer?
No he podido hacerla, pero bueno, a mí me quita tú de todo, ¿eh? Si tú no quieres que yo la haga, yo no la hago. Digo, solo te estoy preguntando por la tarea que tú dijiste, sí, yo voy a hacerla. Bueno, pues si me quieres quitar, me quitas de todo. Yo no te quiero quitar. Tú dijiste sí a una tarea y yo te consideré fiel, digno de confianza. ¿Dónde está esa tarea? ¿Cuánto están entendiendo? Nada es tuyo. Pregúntate si esa tarea, ese hecho, si esa decisión que vas a tomar es buena para la casa. No te enredes. Nada es tuyo. Ahora, ¿sabe dónde está la clave de esto? Dios quiere que tú seas fiel. No hay nada más hermoso que ser fiel a Dios. No hay nada más hermoso que estar rodeado de gente fiel. Sé fiel, mi hermano. Sé fiel. No te enredes y recuerda que nada es tuyo. Haz las cosas bien. Trata bien la casa donde Dios te ha puesto. Y termino con este tercer punto. Dije que no iba a ser muy largo. Obrero que crees y sabes que Dios te llamó a servirle. En tu servicio a Dios, y también se habló de esto ya hoy, antes que todo, presta atención a lo que te diga el Espíritu. Dios no te dio esa tarea para que tú hicieras conforme a lo que dictara tu corazón. Dios te dio esa tarea para que tú la hicieras siguiendo la voz del Espíritu. No hay nada que pueda traer más conflicto a una congregación que se te encomiende una tarea y cuando vengan a pedirte un informe de esa tarea, la tarea se haya hecho de otra manera porque tú hayas dicho, es que yo sentí que había que hacerlo así. Esta es otra de las cosas que han traído mucho conflicto a lo largo del servicio que llevo prestando al Señor como pastor. Entrego una tarea y cuando vengo a pedir que me den un informe de esa tarea, me dicen, es que yo sentí. Hermanos, tú no tienes que sentir. Tú tienes que escuchar la voz del Espíritu. Porque tú y yo no vivimos y mucho menos servimos por vista. Vivimos y servimos a Dios por fe en su palabra, por fe en que el Espíritu Santo es quien nos guía. Tú tienes que servir a Dios por la guía del Espíritu Santo. Tú no sirves a Dios porque tú sientes que el color que eligió Abibu es un color feo y yo no lo pinto de este color crema, yo lo voy a pintar de color celeste porque yo siento que es más bonito. Tú no sientes. Tú sirves al Señor dejándote guiar por el Espíritu Santo y escuchando la voz de sus profetas. No estoy hablando de dictadura. Estoy hablando de la guía de Dios. ¿Sí? Tenemos un ejemplo hace muy poquito. Sucedió ayer mismo. Para yo poder estar aquí, yo le dije a uno de los ministros que están conmigo, mañana tienes que representarme a mí en un acto institucional donde vamos a poner la calle de un pastor, el nombre de la calle de un pastor en Jerez, por primera vez en la historia. Y entonces no puedo estar el viernes allí.
Digo, sí puedes estar, pero vas a llegar más tarde, porque yo tengo que estar temprano. Y la hermana a la que le encomendé esa tarea fue fiel y dijo, pues yo voy a ir, pastor. Si tú me mandas, yo voy. Y digo, yo te mando. Yo te mando que vaya. Pero ¿sabe qué ocurrió? Al ser fiel, al no decir, es que yo siento que tengo que estar en el puerto. Yo siento. Yo tengo que estar en el puerto a las 7:30 de la tarde. Yo. Tú tienes que estar allí. Con el privilegio de representarme a mí, a la congregación, en la donde me ha puesto. Un privilegio. Los que me conocen saben que no estoy hablando. Pero por ese acto de obediencia, el Señor la bendijo y le dio el privilegio de cruzar unas palabras con la alcaldesa que va a traer la solución a un asunto que le estaba quitando la vida. Tú no conoces el asunto, pero yo te puedo decir, y si quieres luego puedes hablar con esta persona, que el asunto que estaba en medio entre ella y la alcaldesa, ese asunto le está amargando la vida. Pero por ser obediente al siervo de Dios, Dios le permitió encontrarse cara a cara con aquella persona que puede traer una solución a ese asunto. Porque no dijo yo siento, porque dijo yo obedezco, yo obedezco, yo obedezco. ¿Cuántos están entendiendo esto? Pero lo mismo que a esta hermana le pasó, me pasó a mí. Yo recuerdo cuando un día yo estaba en mi congregación y llegó un pastor y predicó del llamamiento a los musulmanes. Y dijo, ¿quién tiene llamamiento a ir a Marruecos? Y toda la iglesia levantó la mano y yo no la levanté. Yo dije, yo no tengo llamamiento. Y un día estamos en una reunión de iglesia y me dice mi pastor Juan Carlos Escobar, tú te vas para Melilla. ¿Qué? ¿Me lo puedes explicar otra vez? Tú te vas para Melilla. ¿Y sabes lo que yo hice? Dije, a sus órdenes. Y yo me fui para Melilla. Y tuve el privilegio de ministrar entre musulmanes. Y ministré a judíos. Y ministré a iraníes, y ministré a hindúes, y vi cómo obreros entraban para Marruecos mientras yo ejercía mi ministerio, y yo solo. Pero yo sabía que estaba allí por obediencia, y si yo estaba obedeciendo al siervo de Dios, yo estaba obedeciendo a Dios, y yo sabía que Dios iba a bendecir mi vida, y allí comenzó el ministerio que hoy estoy desarrollando. Porque no dije yo no siento, yo no siento. Yo siento que tengo un llamamiento a este púlpito. Todos tenemos llamamiento a este púlpito. Nadie tiene llamamiento a entregar 100 o 200 folletos. Pero yo dije aquel día, yo tengo entonces llamamiento para ir. Y yo fui. Y yo recuerdo el primer llamamiento que hice en la iglesia. Y cuando hice el primer llamamiento salen 2 niños al frente, un niño musulmán y un niño gitanito. El niño musulmán no recuerdo cómo se llamaba, el niño gitanito se llamaba Ofe. ¿Cómo se iba a llamar? Ofe. Y yo miré a Juan Carlos y le digo, han salido 2 niños al llamamiento. ¿Conocéis a Juan Carlos? Me digo, ¡ahora! Estaba sentado en la última fila para ver cómo se desarrollaba el culto y yo le dije, como si era poco lo que tenía allí delante, era poco para mí. Ay, Dios mío de mi alma. Y me dijo, ora. Y oré por esos 2 niños. Hace poco tiempo llega nuestro hermano Mangui de un viaje misionero a Melilla. Y me dice, te traigo saludos de José. Digo, no sé quién es José. Es candidato en Filadelfia, es pastor de Filadelfia. Digo, ¿quién es José? Dice, sí, me ha dicho que no te ibas a acordar, que recuerdes a aquel niño gitanito por el que oraste. Y se me caían las lágrimas. Hoy es pastor. Hoy es pastor.
Porque yo sentía que aquel llamamiento era muy poco para el ministerio que yo tenía. Y mi pastor me dijo, ora. Y yo obedecí. Presta atención a la voz del Espíritu. Cuida tu corazón. Presta atención a la voz del Espíritu. ¿Estás seguro de que lo que vas a hacer te lo ha dicho el Señor? ¿Estás seguro de que lo que vas a hacer te lo ha dicho el Señor? Pregúntale. Pregunta a sus siervos. No preguntes para obtener la respuesta que a ti te interesa. Pregunta para obtener la respuesta de Dios para tu vida. Obrero, has venido a una escuela. Has venido a aprender. No te enredes. No te enredes con nada que desagrada a Dios, porque Dios espera que le seas fiel. No seas infiel. Quiero decirte una cosa antes que se me pase. Si Dios, y también se habló esta mañana, pero yo te la tengo que decir porque era lo que Dios me había dado a mí para decirte. Si Dios te ha puesto en un lugar, escucha bien lo que te voy a decir porque esto es muy importante para la salud espiritual de nuestras congregaciones. Si Dios te ha puesto en un lugar, deja de poner la mirada en la tarea que está desempeñando el que tiene tú a tu lado. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama adulterio espiritual. Si Dios te puso de ujier y tú estás desdeñando tu tarea, haciéndole de la cualquier forma, porque estás peleando por estar en el coro, ¿sabes quién te dio esa tarea como se nos enseñaba en esta mañana por parte de, creo que fue del pastor de Irós? ¿Sabes quién te puso en esa tarea? ¿Quién da los dones como Él quiere? ¿Quién te coloca en el cuerpo como Él quiere? Quien te dio esa tarea de estar en la puerta es Dios. Y si tú estás dejando a un lado esa tarea y poniendo tus ojos y tu corazón en la tarea del que está al lado, tú eres un adúltero espiritualmente hablando. Y eso no agrada a Dios. Así que deja ya de pelear por el lugar del otro. Deja ya de tirar al otro hacia abajo para que deje de ocupar ese lugar y ocuparlo tú. Porque eso no es ser fiel, eso es ser infiel, eso es adulterio espiritual. Y quiero hablarlo también a las iglesias. Deja de desear ser como la iglesia de al lado. Porque esta es la iglesia donde te puso el Señor y para ti es tu amada, la más preciosa en lo alto de la tierra. Claro que me gustaría una congregación como la del pastor Silas. Claro que me gustaría una congregación como la del pastor de Irós. Pero mi congregación es mi amada y es preciosa. Y no la cambio por otra, porque es la que Dios me ha dado a mí. Entiendan bien lo que es darme a mí. No es mía, es de Dios. Y yo no quiero cometer adulterio con mi amada. Así que dejemos de poner la vista en la de al lado. ¿Sabes cómo puedes estar seguro si el Señor te lo ha dicho? Y con esto ya termino. Pero quiero que lo leamos todos juntos. Jeremías 23 y versículo 18. Profeta Jeremías, capítulo 23 y versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Versículo 22. Porque si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Sabe dónde está el secreto del éxito del servicio que Dios ha puesto en tus manos?
en pasar tiempo en secreto con el Señor, hasta que el Señor te hable de lo que tienes que hablar, hasta que el Señor te hable de lo que tienes que hacer, hasta que el Señor te hable de la decisión que tienes que tomar. Ahora, mi pregunta para todos nosotros en esta tarde: ¿cuánto tiempo estás pasando en secreto con tu Señor? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo pasas esperando que Él te responda? Mi llamamiento para ti en esta tarde es: ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está ese lugar secreto? Si ahora mismo pudiéramos ver la mesa donde oras, ¿cómo está? ¿Está desgastada de poner tu Biblia, de poner tu codo, de poner tus manos, de poner la mano escribiendo, tomando nota de lo que Dios habla? ¿Cómo está el cojín donde te sientas, donde te arrodillas? ¿Cómo está tu altar? Porque es en ese lugar secreto donde Dios te va a hablar para que no te enredes, para que entiendan que nada es tuyo, donde Él te va a dar las palabras para dirigir el servicio que Él ha puesto en tus manos. Allí en el secreto es donde Dios te va a hablar. ¿Cómo está tu altar? Quiero que reflexiones por un momento en esto. Ya no quiero tomar más tiempo, pero el secreto de ser un obrero fiel es pasar tiempo en el secreto con Dios. Y si tu lugar secreto no está bien frecuentado, renueva ese pacto con Dios ahora mismo. Dile: Padre, ayúdame a frecuentar el lugar secreto contigo. Ayúdame a pasar tiempo en tu presencia, a abrir mi oído delante de ti. Es ahí donde vas a ganar tus batallas. Es ahí donde vas a saber que nadie puede quitarte el lugar donde Dios te ha puesto. Es ahí donde va a llegar la voz de Dios para que tomes decisiones acertadas. Es ahí donde vas a ser liberado de las debilidades que quieren enredarte para que no sirvas al Señor fielmente. ¿Cómo está tu altar? Si tu altar está descuidado, si frecuentabas poco tu altar o lo frecuentabas muy rápidamente, eran tiempos escasos de oraciones rápidas, renueva hoy ese pacto con Dios. Dile: Padre, hoy tomo la decisión de renovar mi altar. Hoy tomo la decisión de volver a pasar tiempo contigo. Hoy tomo la decisión de abrir mi oído a lo que tú me tienes que hablar. Porque quiero ser un obrero fiel.